Bueno, en este vamos a hacer un ejemplo de diseño cortante con una evaluación elemental para estilos perpendiculares al eje del elemento. En este caso va a ser una viga. Bueno, el ejercicio consiste en diseñar la cortante en la viga en la sección crítica y a cada metro a partir de la sección crítica. Bueno, aquí tenemos las propiedades pues de la viga de 0,40 por 0,30 metros, una columna de 0,30 por 0,30 metros, una altura efectiva de 0,43 metros, un F' sub C de 21 megapascales, un F sub y de 420 megapascales, y tenemos la geometría pues de un pórtico para obtener un diagrama de cortantes. Entonces 9 metros y una luz de 9 metros, una carga de 120 kilómetros por metro, y vamos a diseñar la viga. Entonces obtenemos el diagrama de cortante a partir de la geometría y la carga. Entonces, bueno, entonces calculamos para la distancia crítica, que será a una distancia de la cara del apoyo, en este caso la columna. Entonces la columna tiene 0,30, entonces será 0,15 desde el centro de la columna, más la distancia D, que será 0,43, es decir, 0,58. Entonces en este punto es donde vamos a utilizar el cortante. El B sub crítico va a estar acá, y a partir de ahí vamos a calcular a un metro de esa sección crítica. Entonces calculamos todos esos valores de cortante, que obtenemos todos estos: 470.4, 350.4, 230.4 y 110.4. Y vamos a calcular para esas secciones, la 1, la 2, la 3 y la 4, vamos a diseñar el refuerzo cortante. Entonces para la sección 1 tenemos un cortante último de 470.4 kilonewtons, ¿sí? Entonces después calculamos lo que nos aporta el concreto, que estaba por 0.17 lambda por F' sub C por BW por D. Entonces vamos a tener un concreto de peso normal, entonces el lambda vale 1. Entonces la ecuación nos queda 0.17 por 1 por la raíz de F' sub C, en este caso 21, por 0.4, que es el BW, por 0.43 la altura efectiva, y lo multiplico por 1000 para obtener en kilonewtons. Hay que tener en cuenta siempre las unidades en todas estas ecuaciones. Entonces tenemos un cortante que aporta el concreto de 133.99 kilonewtons. Entonces este lo afectamos por un coeficiente de reducción de resistencia, según la norma, de 0.75, y entonces nos queda un phi sub C de 100.4 kilonewtons, ¿sí? Entonces ahora verificamos que el phi sub C es menor al B sub. Entonces si eso se cumple, quiere decir que requiere un refuerzo cortante. En este caso entonces será 100.4, pues es menor a 470.4 kilonewtons. Es decir que debe haber un cortante que aporte el refuerzo. Entonces ese cortante estaba por esta ecuación, que es B sub sobre phi menos B sub C. En este caso 470 sobre 0.75 menos 133.99. Lo que nos da un aporte de cortante por el acero de 493.21 kilonewtons. Bueno, tenemos que verificar que ese cortante que obtuvimos sea menor a 0.66 raíz de F' sub C por BW por D, según la norma. Entonces obtenemos un valor de 520 que es mayor al 493.21 que nos da. Entonces estamos bien por ese lado. Bueno, después vamos a verificar la separación máxima. Para esto entonces tenemos dos opciones: que el B sub S sea mayor al 0.33 o que sea menor. Entonces si lo es, utilizaremos de cuartos o 300 milímetros, y en caso de que no lo sea, entonces vamos a utilizar de medios o 600 milímetros según la norma. Entonces en este caso el B sub S es mayor al 0.33 F' sub C BWD, que nos da 260.11, que viene siendo pues la mitad de lo que habíamos calculado antes. Y entonces ese valor de separación nos va a dar de cuartos, que D es 430 milímetros sobre 4, es decir 108 milímetros o 300 milímetros. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es proponer un tipo de estribo que a la larga se convierte en un A sub B, en un área del refuerzo acortante en la separación. Es decir,
que podemos suponer, digamos, no sé, un estrío de 3 ramas, quiere decir que aquí tenemos 1, 2 y 3 ramas, y aquí tenemos 2 ramas. Entonces, bueno, iniciemos pues con suponer un estrío de 3 ramas, digamos que para esta sección el cortante está un poco alto, esto ya es como digamos, depende del ejercicio, del diseño, y entonces vamos a suponer 3 estribos de número 3 que tiene un área de 71 milímetros cuadrados, lo que nos da un A sub B de 213 milímetros cuadrados. Entonces la separación está dada por esta ecuación, que es 213 por el F sub y, que son 420 megapascales, por el D, que son 0,43 sobre el 493 de cortante del acero. Lo que nos da, esta ecuación nos da en milímetros, como están las unidades, nos da 78 milímetros. Entonces, de estas separaciones, pues tenemos que escoger la menor. En este caso, la menor es la que nos dio por diseño y no por la separación máxima. Entonces, ese 78, pues lo aproximamos a un valor que sea manejable constructivamente, puede ser, digamos, 75 milímetros o 70. Y entonces sería colocar estribos número 3 cada 75 milímetros de 3 ramas, es decir, este detalle que ya depende ya de muchas cosas en la norma. Bueno, pasamos entonces a la sección 2, donde el cortante último es igual a 350.4 kilonewtons, y lo que aporta el concreto pues es básicamente lo mismo que en la sección anterior, entonces de 100.4. En este caso también se requiere cortante, se requiere refuerzo a cortante, es decir que 350 es mayor al 100.4. Entonces ese cortante lo calculamos con esta ecuación, lo que nos da un cortante de 333.21 kilonewtons. Tenemos que verificar que nos da menor a esto según la norma, y como anteriormente también pues se cumple. Bueno, verificamos entonces la separación máxima. Entonces volvemos a verificar que si es mayor o menor al 0,33, en este caso es mayor, entonces es de cuartos o 300 milímetros. Entonces por un lado nos da 108 y 300 milímetros, que es lo mismo que nos daba anteriormente. Proponemos un tipo de estribo, entonces sigamos pues con el estribo de 3 ramas. Entonces obtenemos a partir de esta ecuación la separación por parte del diseño, y tenemos entonces una separación de 115. Entonces volvemos y escogemos la menor de estas tres. En este caso también, en este caso ya nos dio la separación máxima, que sería de 108, que están muy cerca, pero escogemos entonces la menor. Y pues en este caso la aproximamos a un valor constructivo de 10.5 centímetros, puede ser. Entonces sería colocar estribos cada 105 milímetros de 3 ramas, que sería este detalle. Bueno, para la sección 3, entonces el cortante último es de 230. Esto para la sección sigue siendo lo mismo. En este caso también se requiere refuerzo a cortante. Lo vamos a calcular a partir de esta ecuación y obtenemos 173.21 kilonewtons. Verificamos que sea menor, ya sabemos que eso se va a cumplir. Y ahora verificamos otra vez la separación máxima. Entonces la separación máxima en este caso, ya el cortante del acero es menor a 0,33 F' sub CW por D, es decir que la separación máxima ahora es de medios o 600 milímetros, es mayor que lo que ya había tenido antes. Entonces digamos que seguimos con el estribo de 3 ramas, entonces calculamos la separación y con esta ecuación entonces nos da 222 milímetros. Entonces escogemos el menor de estos tres y nos da pues 215, que es la separación máxima. Pero también podríamos proponer una sub B de 2 ramas, que sería este detalle, y con eso nos daría una separación de 148 milímetros. Entonces en este caso ya se iría por parte del diseño la separación y no la separación máxima. Entonces también tendríamos como estribos más pegados que nos darían como un mejor confinamiento. Entonces digamos que esto ya depende si en la sección de la viga yo quiero realmente quiero cambiar de estribo, puede ser una solución, como puede que no.
entonces ya depende mucho del diseño. Entonces en este caso, digamos, yo colocaría estribo número 3 cada 145 milímetros de 2 ramas. Para la sección número 4, entonces el cortante es de 110.4 y como podemos ver, entonces ya es muy cercano al FIB sub C de 100.4, pero sin embargo todavía sigue siendo mayor, lo que quiere decir que requiere de cortante, pero vemos que el aporte ya por el estribo, por el acero, será mucho más pequeño. Entonces, bueno, verificamos que sea menor a eso, obviamente se va a cumplir, y verificamos esto, obviamente entonces todavía no se cumple, entonces es de medios o 600 milímetros. Entonces vamos a proponer una sub B. Pues ya sabemos que no tiene que aportar mucho, entonces muy seguramente no vamos a escoger el de 3 ramas, sino el de 2 ramas. Y vamos a colocar entonces, vamos a calcular entonces la separación y nos da pues un valor muy alto, entonces seguramente nos va a dar por la separación máxima. En ese caso entonces nos dará 215 milímetros, que es el de medios, nos dio por este valor. Entonces yo colocaría estribos cada 215 milímetros y de 2 ramos, que sería este detalle ya con cierto nivel de precisión ya dentro de la norma. Bueno, si se coloca un refuerzo mínimo en alguna sección de esas que más adelante se darán, donde se cumpla que donde se cumpla que el B sub sea mayor a 0,5 phi B sub C. Es decir, que en esa sección podríamos colocar el refuerzo mínimo. En este caso, entonces, digamos que tenemos el estribo de 2 ramas, que serían 142 milímetros cuadrados. Entonces, por la norma nos obtenemos esta ecuación que nos da entonces un valor de 524 y otra ecuación que nos daría 426. Entonces también escogemos la menor de las dos, en este caso 426 milímetros en caso de colocar un refuerzo mínimo. Bueno, eso es todo por hoy.